Me dio una invitación del Cinvestal para colaborar con el Cinvestal. El Cinvestal está trabajando. Es el Centro de Estudio de Investigación. Que no es académico. Entonces quieren que, como estuve trabajando con un profesor, los tesis de licenciatura y maestría son de materiales superconductores. Recuerdo que en una estancia, desde aquí a dar clases a la base M, estuve en el Cinvestal como profesor visitante y estudié mucho materiales superconductores. Entonces ahora quieren hacer los superconductores por escala nano a, todo lo quieren hacer pequeño. Entonces quieren ver, como yo he estado estudiando muchos materiales nano, entonces vamos a ver el profesor Javier, él hizo una tesis de maestría y estuvo trabajando con el profesor Escudero, que es el principal representante de superconductividad en la UNAM, en el Instituto de Materiales. Entonces, pues, lo invité. ¿A qué no vaya yo solito? Vamos a ver qué pasa. Hacemos un clúster de superconductividad del norte. Con la gente del Cinvestal. Miren, ya me he puesto. El tamaño jumbo. ¿Se acuerdan, no? Sus juegos geométricos. La regla, 30 grados, 60 grados, 90. Y esta es la otra escuadra A, 45, 45, 90 grados. Y este es un transportador para ver los ángulos. Yo versiones esta no la había visto, versión madera. Sí, entonces estábamos viendo lo que eran los vectores, ya que tenemos eso. Voy a retomar la última definición de vectores. Esta es una parte importante, la manipulación de los vectores, que es una parte importante de la física. En la física utilizamos mucho los vectores y su uso. Por ejemplo, ustedes en el curso de mecánica 1 y mecánica 2 van a ver propiedades de la mecánica, tanto en mecánica 1 desplazamientos y en mecánica 2 rotaciones. Los vectores es una representación magnífica para poder entender esos conceptos. ¿Sí? Entonces, no sé lo que les digo, esto es algo importante para entender cosas de física. Pues vamos a empezar. Dice, las cantidades. Ahí hay un chofer, ¿por qué no lo pones a cargar? Físicas. Físicas que requieren, que requieren magnitud y dirección, para quedar bien establecidas, reciben el nombre de cantidades vectoriales o simplemente vectores. En eso nos quedamos en la clase pasada. Sobre todo me voy a enfocar en los ejemplos que ya vamos a utilizar, que es en la tercera unidad. Entonces, voy a mencionar algunas cantidades que son de naturaleza vectorial. Son cantidades vectoriales. Por ejemplo, el desplazamiento, lo vamos a denotar con una letra D. Ahora, los vectores, para denotar que esa cantidad es de tipo vectorial, se le va a poner una flechita encima de la variable física o lo que representa la variable. Entonces la D es de desplazamiento y la flechita quiere decir que es de naturaleza vectorial. ¿Sí?
La otra cantidad es la velocidad. La velocidad. Entonces vamos a usar la letra V para representar que eso representa velocidad y le vamos a poner una flechita. La flechita quiere decir que la cantidad es de naturaleza vectorial, es decir, cuando no tiene flechita, simplemente estamos refiriendo a su magnitud y a una unidad. Cuando ya tiene flechita, no solamente tiene magnitud y unidad, sino tiene una ¿qué? Dirección en el espacio. Otra propiedad física es la aceleración. Entonces voy a usar la letra A de aceleración y la flechita para indicar que es un vector o tiene una naturaleza vectorial. Y la última, fuerza. Vamos a poner así, la fuerza. Voy a utilizar una letra F, voy a usar mayúscula y estoy poniendo una flechita para indicar su naturaleza vectorial. Entonces, son algunos ejemplos que vamos a utilizar más adelante. Voy a seguir. Una cantidad vectorial. Una cantidad vectorial. Para que quede bien definida, necesita de una magnitud y de una dirección. Las cantidades vectoriales se representa gráficamente por una flecha. Y entonces voy a reescribir esto que lo escribí así, con una naturaleza vectorial. Por ejemplo, entonces, esto es una flecha, ¿verdad? Tiene un punto de partida y tiene una punta. Voy a pensar que este es, por ejemplo, mi vector de desplazamiento, o la flecha puede tener diferentes orientaciones o direcciones en el espacio. Este va a ser, por ejemplo, mi velocidad, o voy a apuntar para acá. Este puede ser mi aceleración, o voy a apuntar hacia abajo. Este va a ser mi fuerza. Entonces, la flechita nos va a indicar la orientación en el espacio, la cantidad física. La letra nos va a indicar o nos va a decir algo sobre la cantidad física. Y la flecha va a indicar que esta cantidad física es un vector. ¿Sí? Esas son las formas de representación. Ahorita es muy global, muy general. Hoy vamos a hacerlo de manera más particular. Ahora, en la flechita, ¿dónde vienen características del vector? Por ejemplo, el tamaño de la flecha. El tamaño de la flecha nos indica la magnitud del vector. Es decir, si yo pongo una flecha así, para denotar también la fuerza, ¿qué estoy diciendo? Este, por ejemplo, le voy a llamar, para diferenciarlos, este le voy a llamar 1 y este le voy a llamar 2. Me estoy refiriendo a dos ¿qué? A dos fuerzas, F1 y F2. Esta notación de vector en forma de flecha, que nos está diciendo que la magnitud de F2 es mayor que ¿qué? Que F1. Es lo que nos está diciendo. Es decir, F2
es mayor que F1. Ahora, nótese que cuando puse esto, no puse la flecha encima. Esto es un número, nada más. En cambio, cuando ya le tengo la flecha, ya es un vector. En los vectores no se puede poner esto, no tiene sentido esas relaciones. Estas relaciones de mayor, menor, igual son para números, no para vectores. Entonces, el tamaño de la flecha tiene que ver con ¿qué? Con la magnitud del vector. ¿Sí? O sea, no crean que es así, nada más como una flechita y ya. Ahorita les voy a explicar muchas cosas sobre los vectores, ¿sí? Que son cosas completamente operativas que van a utilizar ustedes con el tiempo. Ya después que tomen sus cursos de álgebra lineal y cálculo vectorial, ahí les van a explicar más cosas, ¿ah? Yo no les voy a decir lo más básico y para que sea operativo todo. Entonces, voy a hablar de esto, lo que acabo de poner aquí. Entonces, por definición, la magnitud de un vector es una cantidad física escalar y siempre es positiva, ¿sí? Porque si se dan cuenta, cuando ustedes vienen y miden el vector, les va a dar un número y ese número es positivo. No tiene sentido un número negativo. ¿Qué es un número negativo? ¿Qué les dijo el profesor que era un número negativo, un entero negativo? ¿O por qué suben los números negativos? ¿Qué función tienen los números negativos? ¿Qué les dijo? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Por ejemplo, en su estado del banco, les da, cuando alguien les deposita, por ejemplo, su salario, dice un número positivo, pero en su tarjeta de crédito ustedes utilizaron un dinero que no cuentan y ahí sale con un número negativo. ¿Qué le está diciendo eso? Es una pérdida, es algo que ustedes deben. Entonces de ahí surge la necesidad de los números negativos, ¿ya? Los positivos son como que la presencia de algo y los negativos es la ausencia de algo, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta cantidad es física y está presente. No podemos definirlo con un número negativo. Estos son cantidades positivas, las magnitudes, por esa razón, ¿ya? ¿Qué quiere decir un número negativo? Simplemente. Entonces, simplemente es positivo. Entonces, este vale, si quieren, 1. Este, por ejemplo, F1 puede tener un valor de 1. Un newton, ¿no? Son las unidades de la fuerza. Y este puede valer, se ve como el doble, 2 newtons, ¿verdad? Ahí sí tiene sentido. Aquí estoy refiriéndome a ¿qué? A la cantidad física escalar. ¿Por qué? Porque no está la flechita allá arriba. Entonces me estoy refiriendo simplemente a magnitudes, a tamaños. Por ejemplo, este ejercicio. Bueno, le seguimos. Es importante que cuando quieran indicar un vector, apliquen la notación por ejemplo, F, es decir, deben describir una pequeña flecha arriba de la letra que representa
actividad física. ¿Sí? Entonces, cuando no está la flechita, simplemente es la magnitud, el tamaño del vector. Cuando está la flechita, no solamente es el tamaño del vector, sino es su ¿qué? Dirección en el espacio. ¿Sí? Esa es la diferencia de este tipo de notaciones. Ahora vamos a hacer una representación gráfica de un vector, pero ya con sistemas coordenados. ¿Sí? Para eso José Javier me dejó esto. ¿Verdad? Entonces, vamos a poner aquí. Representación gráfica de un vector. Entonces, voy a borrar esto y vamos a hacer una descripción de lo que es en forma gráfica un vector. Entonces, es azul aquí. Un vector se representa gráficamente por un segmento, se grafica por un segmento de recta con una punta de flecha. ¿Sí? Ya lo vimos hace ratito. Ahora, seguimos. La longitud del segmento indica la magnitud del vector. La dirección de la flecha corresponde a la del vector dada a través de la punta. Es decir, la dirección está dada por la inclinación, de la flecha y el punto hacia el que señala la punta. Entonces voy a poner aquí 4 vectores que describan, digamos, la velocidad. Más o menos todas las flechas son del mismo tamaño. ¿Qué quiere decir eso? Que las magnitudes de estos 3 vectores son iguales. ¿Qué los diferencia? La dirección. Esta, por ejemplo, esta flecha, ¿hacia dónde apunta? Hacia abajo. Esta apunta hacia la derecha con respecto a ustedes. Esta apunta hacia arriba y esta apunta hacia la izquierda respecto a ustedes. Esa es la dirección. Es decir, el segmento, el tamaño es su magnitud y la dirección es a la orientación de la flecha hacia donde apunta. ¿Sí? Ahora, esto es muy relativo todavía, pero por ejemplo, como ayer les puse,
Si ponemos una rosa del viento, para ver los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, entonces ya podemos dar una descripción de orientación en el espacio. Este vector B, ¿hacia dónde apunta? Hacia el sur. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a poner una descripción del vector para cada uno de estos. El vector de velocidad, ¿qué le ponemos? El vector de velocidad tiene una magnitud de, no sé, 1 metro sobre segundo, es decir, es su magnitud y la unidad de la variable física con dirección hacia dónde apunta, hacia abajo, hacia el sur. Ya di una descripción de este vector. Entonces, ¿qué tuve que utilizar para describirlo? Tiene una magnitud, tiene una unidad física y tiene una dirección en el espacio, ¿verdad? Igual lo hacemos para cada uno de ellos. Entonces, el vector de velocidad tiene una magnitud de 1 metro sobre segundo con una dirección una dirección hacia dónde, el este, ¿no? Hacia el oeste, según la rosa, oeste. Hacemos lo mismo para este. El vector B tiene una magnitud de 1 metro sobre segundo y una dirección hacia dónde apunta el tercero, hacia el norte. Ahora fíjense cómo escribí el tercero. Puse el vector, ya puse el vector en su notación correspondiente, tiene una magnitud, ya no le puse la flechita, ya no tiene flechita, por lo tanto puedo poner su magnitud y la unidad física y una dirección hacia el norte. Ya es una escritura un poquito más compleja. Y la última, D tiene una magnitud de 1 metro sobre segundo y apunta hacia el oeste. Y es más compacta lo que acabo de escribir, pero se entiende. Tengo un vector que se llama B, su magnitud es 1 metro sobre segundo, por lo tanto es velocidad, y apunta hacia el oeste. Son diferentes formas de escritura. Esta es como más extendida, y a medida que voy poniendo lo voy compactando, pero los tres quieren decir lo mismo, es la misma información. Nomás que a veces en el área de física y en el área científica tendemos a hacer las cosas de forma más compacta, ¿sí? Pero pues pueden ponerse desde aquí. Ahora, pero bueno, para nosotros hacer una mejor descripción de la dirección de un vector, vamos a usar algo que se llama sistema de coordenadas rectangulares o coordenadas cartesianas. Ese es el siguiente paso. Ya es un paso matemático más abstracto. ¿Sí? Aquí ya con esto la idea de ustedes es que, entonces un vector es una flechita que apunta en alguna dirección. El tamaño de la flechita y su magnitud va a tener, dependiendo de la cantidad física, algunas unidades, ¿verdad? Y tiene una orientación en el espacio, una dirección. ¿Sí? Entonces, copien esto y lo voy a borrar y vamos a hacerlo ahora sí bien matemático, ¿verdad? Como debe de ser. Eso es simplemente para que tengan la intuición física. ¿Sí?
pero la mejor forma de describir las cosas es a través de matemáticas. ¿Sí? Por eso ahorita se están llevando un curso de una especie de taller introductorio de puras matemáticas para que tengan lo que es matemática básica, ¿sí? Y no les cueste tanto trabajo. Ahí esto pues, que no se vaya a perder, ¿eh? Pues apúntenlo y lo que voy con mi café. Me da chance, es que no me queda así con mi café. En el deporte,